Vemos como con circunstancias adversas y decimos, no hombre, ya no vuelvo a meterme en ese tipo de situaciones para evitar que la gente me vea como alguien raro. No, hermanos, debemos de vernos como prisioneros de Cristo. Jesús dijo, bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa, ¿qué? Sean vituperados, sean insultados, sean incluso, ¿qué? Perseguidos. Entonces, cuando nosotros sufrimos, hermanos, por causa del Evangelio, hay sin duda una bienaventuranza. Hay una bienaventuranza de parte del Señor. Somos bienaventurados, somos felices y dichosos. Y suena paradójico, pero es la realidad, hermanos, que nos muestra la palabra. Entonces, vea qué más nos dice Pablo. Les ruego que ustedes vivan de una manera como digna de la vocación con que han sido llamados. Pablo, el apóstol, hermanos, está rogando a estos creyentes. Y observe cómo dice aquí, les está exhortando a que vivan de una manera correcta a la vocación con que han sido llamados. Y es aquí, hermanos, donde inicia esta sección práctica. ¿Por qué? Porque Pablo ahora está haciendo un llamado a ¿qué? A vivir. Ya no solo a conocer lo que les ha dicho, sí, de un conocimiento, sí, sino que ahora a practicar ese conocimiento, a vivir, a andar, a poder llevar a la práctica eso que ellos han conocido, la gracia de Dios, el Evangelio de Dios. Entonces, Pablo está llamando a que estos creyentes puedan vivir de acuerdo al llamamiento santo que Dios les ha hecho por medio de Cristo. Efesios 1:4 dice, porque Dios nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. Entonces, este es el llamamiento que estos creyentes tienen. Ellos deben de vivir, hermanos, de acuerdo a ese llamamiento, de una manera digna. Su manera de vivir no debe demeritar la obra de Cristo, lo que Cristo ha hecho por ellos. Ellos no deben de dar ocasión al desmérito hacia la obra de Cristo. Dios les ha llamado por su gracia y les ha dado una vocación de santidad. Ahora ellos deben de vivir en esa dirección. Un ejemplo es, por ejemplo, un maestro. Nuestro hermano Mario, que es maestro, me imagino que estudió en la escuela normal. Mi esposa, que es maestra, estudió en la escuela normal. Ellos estudiaron y obtuvieron un conocimiento, teoría, conocimiento, pero luego de que se gradúan, obtienen ese llamamiento a ser maestros. Entonces, ahora tienen el deber ellos como maestros de caminar dignamente, de ejercer dignamente esa vocación. Entonces, es lo que Pablo está diciendo aquí. Ustedes han sido llamados a vivir en santidad, a vivir apartados para Dios. Ahora caminen y vivan de una manera digna a eso que Dios les ha llamado a vivir. Entonces, en el capítulo 2, versículo 10, se nos dijo que fuimos creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras. Esas buenas obras que Dios preparó de antemano con el propósito de que como iglesia andemos en ella, que vivamos en ellas. Entonces, como creyentes, hermanos, somos exhortados precisamente a eso, a que debemos de vivir una vida santa en buenas obras, de manera que traiga honor y gloria al Señor Jesucristo. Entonces, claro, esto es posible únicamente por medio del poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Es el medio de gracia que Dios nos ha dado, hermanos, el poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Alguien escribió, la salvación es una puerta seguida de un camino. La salvación es un regalo gratuito seguido por un estilo de vida. Entonces, precisamente eso, Dios nos ha llamado, hermanos. Como lo dice Pablo aquí, les ruego que vivan de una manera digna de la vocación. Hemos alcanzado la salvación, la gracia de Dios. Ahora somos llamados precisamente a eso, a un estilo de vida diferente, a un estilo de vida conforme a esa gracia que hemos recibido. Y es algo que constantemente, hermanos, vamos a estar viendo en las cartas de Pablo. Una sección doctrinal, pero también una sección práctica.
un conocimiento, pero también una práctica en la vida cotidiana. Es precisamente aquí, por eso, donde empieza la sección práctica de esta carta. Versículo 2 y versículo 3, si alguien lo quiere leer, vea cuál es el tipo de vida que Dios quiere que como creyentes tengamos. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor. Esfuércense por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Vea qué interesante lo que Pablo dice ahora ahí. Dice que vivan con toda ¿qué? Humildad y mansedumbre. Entonces, usted puede ver en estos pasajes una lista de virtudes cristianas que dan como resultado la unidad de la iglesia. Pablo va a hablar aquí en estos 2 versículos cómo debe de andar el creyente dignamente. Entonces, la primera de ellas es vivir con toda ¿qué? Humildad. En otras versiones dice, vivan siempre ¿qué? Humildes. Entonces, en el original griego, hermanos, esta palabra literalmente significa ser pequeño. Ser pequeño, y la humildad es eso, es una actitud que reconoce su lugar delante de Dios. Reconoce la posición que tiene delante de Dios. Y en aquellos días, hermanos, cuando se escribió esta carta, o en el contexto griego de aquel momento, ser pequeño o considerarse pequeño era considerarse vil, considerarse algo inservible. Pero qué interesante, hermanos, cómo esto contrasta con lo que el Evangelio nos llama a ser. No debemos considerarnos superiores a los demás. No debemos considerarnos tener un alto concepto de nosotros más allá del que debemos de tener. Y tenemos el ejemplo en el Señor Jesucristo, un ejemplo de humildad. Él mismo dijo, yo no vine para ser servido, yo vine para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Él es un ejemplo claro, hermanos, de cómo debemos de vernos humildes. Él es un ejemplo claro de cómo debemos de vivir con toda humildad. Entonces, aquel creyente que reconoce su posición delante de Dios, de pequeñez, vivirá de una manera humilde ante los demás, porque sabe que delante de Dios, pues debemos rendirnos, debemos humillarnos delante de Él. Entonces, por eso la Escritura, hermanos, nos manda constantemente a vivir en humildad y en humildad delante de Dios. Dice Miqueas 6:8, Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. La palabra constantemente, hermanos, está llamando al hombre a vivir en humildad delante de Dios. Ese fue el pecado que Adán y Eva, pues, cometen, desobedecen a Dios. Se quieren, ¿qué es lo que les dijo la serpiente? Ustedes serán como Él, igualarse a Dios, en lugar de reconocer su posición delante de Dios humildemente. Entonces, Él nos llama constantemente por su palabra a vivir en humildad, y también nos llama a vivir en humildad ante nuestros hermanos en la fe. Colosenses capítulo 3, versículo 12 dice, entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Entonces vea qué interesante cómo la humildad es necesaria en nuestras vidas, hermanos. Es necesaria. Hoy, cuando somos propensos a que se nos suba el humo a la cabeza, ¿eh? A veces por una ropa que nos pusimos, o por un par de tenis que nos pusimos, o por algo que hayamos comprado, un teléfono nuevo, hoy somos muy propensos a poder considerarnos superiores a los demás. Pero la palabra, hermanos, nos llama a que vivamos con humildad, a revestirnos, a ponernos esa vestidura de humildad, a no ser orgullosos, a no ser soberbios, a no ser arrogantes, a no ser egocentristas. Hermanos, entonces, qué interesante es también que la humildad es algo con lo que como iglesia debemos de vivir. Por eso parte de la unidad en Cristo
y de cómo debemos de vivir es vivir humildemente. Una vida de humildad, no considerarme superior a mis hermanos, a mis hermanas, sino vivir de una manera humilde. También nos dice que debemos de vivir con toda ¿qué? Mansedumbre. La mansedumbre es una cualidad, hermanos, de ser dóciles. Es una virtud por la cual el hombre no se deja llevar por el enojo con motivos de las faltas de otro. Y yo creo que pues ahí es donde patinamos todos, ¿no? Proverbios 16:32 dice: es mejor el lento para la ira que el poderoso. Es mejor el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. ¿Cuántas veces nos arrebatamos por los errores de otros, hermanos? Y bueno, a mí me pasa también. Me pasa que muchas veces caemos en ese enojo cuando vemos situaciones en otras personas, cuando vemos situaciones en otros hermanos, cuando vemos que el hermano quizás no hizo las cosas como queríamos que las hiciera, no hizo o no nos dijo lo que queríamos que nos dijera, o no nos saludó, o X cosa, hermano. Llegamos y caemos en ese enojo por las faltas de otro. Pero ¿cómo viene esta virtud a nosotros, hermanos? Nos dice Gálatas 5:23 que es un fruto del Espíritu Santo. Es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, en la carta a los Colosenses, ahí se nos llama a vestirnos también de humildad y de mansedumbre. Humildad y mansedumbre. Entonces, ¿acaso no somos mecha corta? Sí, ¿verdad? Todos. Yo creo que todos cojeamos de una pata, como dicen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos somos propensos a eso, hermanos, a perder el control. Pero es necesario, hermanos, para que como iglesia andemos en mansedumbre. Tengamos esa paciencia en nuestras vidas de no enojarnos, de no dejarnos llevar por el enojo con motivos de las faltas de otro. También nos dice el apóstol aquí que debemos de vivir con toda ¿qué? Paciencia. Y este término, hermanos, es muy usado por Pablo en sus cartas. Y en Gálatas 5:22 nos dice también que es fruto del Espíritu Santo, que es un fruto del Espíritu Santo. Y la paciencia hermanos, es sufrir las circunstancias adversas. Sufrir circunstancias adversas sin devolver el mal. Sin devolver el mal. Eclesiastés 7:8 dice: mejor es la paciencia de espíritu que la arrogancia de espíritu. Nos pasa, ¿no? Nos pasa que a veces nos hacen algo y queremos a veces devolver a la persona lo que nos hizo. Pero la paciencia, hermanos, es precisamente eso: sufrir esas adversidades sin devolver el mal, sin responder a esa situación. Por eso Jesucristo en la cruz, hermanos, se dice que Él fue así. Él no devolvió el mal. Él no, a quien le escupía, no le devolvía con un escupitajo. A quien le golpeaba, no le devolvía con un golpe. Él le dijo a Pedro: ¿acaso no puedo clamar a mi Padre para que envíe una legión de ángeles y me defiendan? Claro que Él podía. Y podía castigar a todos los que le estaban haciendo el mal. Pero no, hermanos, Él fue paciente. Él fue paciente en esas circunstancias adversas sin devolver el mal, porque Él sabía el propósito por el cual había venido a dar su vida por el hombre pecador. Entonces la paciencia, hermanos, en el creyente debe ser precisamente eso, el reflejo de la paciencia que Dios ha tenido con nosotros en nuestra vida. Por eso Pablo ha dicho aquí: ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. No querían nada de Dios, pero Dios les tuvo paciencia y en esa gran misericordia y en esa gran bondad los amó. Los amó. A pesar de cómo eran, Dios mostró su misericordia y ahora les ha dado vida juntamente con Cristo. Entonces la paciencia, hermanos, en nosotros como creyentes debe ser ese reflejo de lo que Dios ha mostrado en nuestras vidas. Ha mostrado paciencia. Entonces, como creyentes, hermanos, somos llamados a poder tener paciencia para con los demás. Paciencia para con los demás. No, es que quizás X situación, debemos de pedirle al Señor: dame paciencia a no devolver esa situación con mal. También dice: soportándose
unos a otros en amor. De la paciencia pasamos a soportar, a tolerar. Y esta virtud no se puede lograr si no es ¿con qué? Con amor, como lo dice ahí, soportándose los unos a los otros en amor. ¿Por qué soportarnos en amor? Primera de Corintios 13:4 dice, porque el amor es paciente, porque el amor es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no es arrogante, el amor no se porta indecorosamente, el amor no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija en la injusticia, sino que se alegra con la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y dice, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Por eso dice Pablo aquí, sopórtense. ¿Bajo qué condición? La condición del amor. Porque el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y dice al final, todo lo soporta. Entonces, ¿cómo podré soportar a mi hermano, a mi hermana, o ustedes también muchas veces? En amor, soportarnos en amor. Matthew Henry dice, una de las señales de que andamos según la carne es tener por insoportables a otros hermanos, sin percatarnos de que los demás tienen también que soportar nuestros propios defectos. Es una realidad, hermanos. A veces nosotros tenemos por insoportables a otros hermanos, pero también ellos deben de cargar con soportar los defectos que nosotros tenemos. Entonces, Pablo llama a la iglesia, el Señor llama a su iglesia a soportarse los unos a los otros. Si usted logra ver, Pablo está describiendo los frutos del Espíritu Santo aquí. No los está diciendo todos, pero sí está mostrando algunos. Porque si andamos, si vivimos en el Espíritu, entonces tendremos como resultado la unidad. La unidad. Dice el versículo 3, como dice, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Observe cómo los creyentes, hermanos, deben ser humildes, mansos, pacientes, soportarse en amor, pero también deben de tener empeño, esforzarse por preservar la unidad del Espíritu. Los creyentes no hacen la unidad. La unidad ya nos fue dada por Dios. Él logró esa unidad entre gentiles y judíos. Pero ahora los creyentes deben de esforzarse por mantener la unidad, guardar, buscar intencionalmente lo que Dios ya hizo, que es esa unidad del Espíritu. Dios ya los unió por medio de Cristo. Él ya rompió esa barrera, esa división y los ha traído en un solo cuerpo que es la iglesia. Y ahí están, hermanos. Imagínense soportar, decir a un creyente que decía probablemente un judío, pues yo no quiero comer con este gentil. Yo no quiero comer lo que él come. Yo como de una manera diferente. O yo vivo de una manera diferente a como vive este gentil. Pero dice Pablo, no se trata de que tú logres la unidad. La unidad ya la logró el Señor por medio de Cristo. Ya los unió en un solo cuerpo. Ahora ustedes deben de esforzarse por preservar esa unidad. Su tarea como iglesia es cuidar, guardar esa unidad del Espíritu. ¿Del Espíritu cómo? ¿Con qué vínculo? Con el vínculo de la paz. Teniendo paz entre ustedes mismos. Teniendo paz entre ustedes como creyentes, como iglesia. ¿Por qué? Porque adaptarte a las costumbres de una persona que viene de otro país o que viene de otra región de tu país, que come diferente, que habla de una manera diferente o que actúa de una manera diferente. Pero si él es creyente, él es parte del cuerpo. Entonces mi tarea es no destruir esa unidad, sino que esforzarme por mantener esa unidad. ¿En qué vínculo? En el vínculo de la paz. Es por medio de la paz. Observe cómo a lo largo de esta carta Pablo nos ha venido diciendo y hablando de la unidad, porque la unidad es la voluntad de Dios para la iglesia. Juan 17:11 dice, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Imagínense
a los discípulos, hermanos. ¿Cómo se tenían que nosotros soportar? Quizás Pedro tenía un carácter, Mateo tenía otro carácter, Juan tenía otro carácter, Andrés tenía otro carácter, Santiago tenía otro carácter, 12. Y Judas, ¿verdad?, el que entregó al Señor Jesús, tenía otro carácter. Pero a pesar de eso, el Señor oraba para que estos creyentes o estos discípulos fueran uno, vivieran en esa unidad del Espíritu. Entonces, cuando los creyentes se esfuerzan, hermanos, en el vínculo de la paz, podrán mantener la unidad que el Espíritu les ha dado. Podrán mantener esa unidad. ¿Cómo nos podemos mantener nosotros unidos como iglesia? Precisamente eso, esforzándonos, hermanos, por mantenerla. Colosenses 3:13 dice: soportándose los unos a los otros y perdonándose los unos a los otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad, de la perfección. ¿Ven? El vínculo de la paz, pero también el vínculo del amor. Que la paz de Cristo reine en sus corazones. ¿Ven? La paz de Cristo, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Vea cómo cuando la paz de Cristo reina en mi corazón, voy a entonces tener paz para con mis hermanos. Voy a esforzarme entonces para preservar esa unidad que Dios nos ha dado. Entonces el amor y la paz, hermanos, son necesarios para que como iglesia podamos esforzarnos por mantener esa unidad en Cristo, que ya nos fue dada por medio del Espíritu Santo. Probablemente usted algún tiempo más adelante, no sé, vaya a vivir en otra ciudad o en otro lugar y le toque que congregarse en una iglesia muy diferente a quizás a lo que estamos acostumbrados a hacer aquí. Usted tendrá que esforzarse por medio de la paz y del amor de Dios a poder preservar esa unidad, a poder vivir entre estos hermanos. Y de nuevo, hermanos, debemos de recordar que solo por la ayuda del Espíritu Santo es como podremos guardar lo que Dios, por medio del apóstol Pablo, nos estaba aquí instruyendo. Amén. Ahora veamos los versículos 4 al 6. Si alguien los quiere leer, ahí vamos a poder ver la base de la unidad de la iglesia. En estos versículos, Pablo nos va a decir que esta unidad es una obra maestra del Dios Trino. Las tres personas de la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, están participando para efectuar esta unidad. Amén. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de Dios. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Amén. Vea cómo ahí, no sé si logra ver, Espíritu, Señor y Padre. Versículo 4, Espíritu. Versículo 5, Señor. Y versículo 6, Padre. Pablo menciona cómo las tres personas de la deidad están participando para efectuar esta unidad. Entonces el apóstol Pablo usa una metáfora muy conocida para esos creyentes en Éfeso, y es la del cuerpo. Vea cómo Pablo dice: hay un solo ¿qué? Hay un solo cuerpo. Y al referirse que hay un solo cuerpo se refiere a la iglesia. Hay una sola iglesia, no hay más cuerpos, hay un solo cuerpo. ¿Se recuerda cómo ya lo dijo en el capítulo 2? Al final fuimos unidos en un solo cuerpo, en una sola iglesia. Y usted dice: pero hermano, pero hay muchas iglesias alrededor de Sabinas, alrededor de Nuevo León, alrededor de México. Bueno, hay muchas iglesias locales. Hay muchas iglesias, una en Sabinas, 2, 3 en Sabinas, una en Monterrey, 3 en Escobedo. Están diseminadas geográficamente estas iglesias, pero todas conforman una sola iglesia, una iglesia espiritual, un cuerpo que es invisible, que no podemos ver. Ese es un solo cuerpo, una sola iglesia. Entonces tenemos un cuerpo que es la iglesia, pero también dice que tenemos un solo
espíritu. Este espíritu es quien da vida espiritual al cuerpo de la iglesia, como lo dice 1 Corintios 12:3. Por un mismo espíritu todos fuimos bautizados y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Entonces hay muchas iglesias, hermanos, locales que podemos ver, pero hay una sola iglesia espiritual donde todos los creyentes son reunidos. Y en esa iglesia hay un solo ¿qué? Espíritu. Un solo espíritu. Todo creyente que es llamado a formar parte del cuerpo de la iglesia está unido por el Espíritu Santo. Usted y yo, hermanos, si hemos creído verdaderamente, en nosotros habita el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en nosotros. Pero también se nos dice que los creyentes, que todos los creyentes tienen una misma ¿qué? Una misma esperanza. Esa es la esperanza de la vida ¿qué? Eterna. De la vida eterna, de la herencia celestial, como lo ha dicho Pablo, reservada ¿en dónde? En los cielos. En los cielos. Por eso el Espíritu Santo es el sello, es la garantía. ¿Se ha fijado cómo lo dice Pablo en el primer capítulo? Usted y yo tenemos ese sello del Espíritu Santo, un solo espíritu, un solo sello, para poder recibir esa herencia. Dice Pablo en el capítulo 1, que Dios nos dará esa herencia celestial. Esa es la esperanza que tenemos como creyentes. Probablemente algunos lo dirán de otras palabras: no, hermano, yo espero irme con el Señor. ¿Cuál es su esperanza como creyentes? No, yo quiero la vida eterna con Él. Pero se refiere a lo mismo. Es la herencia celestial, es la vida eterna con el Señor. Entonces, esta es la misma esperanza que todos nosotros compartimos, que todos nosotros tenemos como creyentes y que nos estimula a preservar la unidad que Dios nos ha dado. En el versículo 15 nos dice que hay un solo ¿qué? 5, perdón, nos dice que hay un solo ¿qué? Un solo Señor. Ahora menciona a la segunda persona de la Trinidad. La iglesia tiene un solo Señor, no tiene muchos señores. Es un solo Señor. Y lo cantamos aquí. Es la obra de Cristo en la cruz, hermanos. Es la obra de Cristo en el Calvario lo que lo hace Señor de su iglesia. Es el sacrificio del Señor Jesucristo lo que lo hace Señor de la iglesia. Los hombres no son señores de la iglesia, sino solamente ¿quién? Jesucristo. Es el amo y Señor de su iglesia. En aquellos tiempos, hermanos, de la iglesia primitiva, decir que había un solo Señor para tu vida era un verdadero desafío. Porque en aquel tiempo el Imperio Romano y los emperadores se autoproclamaban como señores. Se autoproclamaban ellos los divinos, prefectos se les llamaba también. Ellos querían ser llamados como señores y que se les rindiera el honor, así como un señor, como una divinidad. Eran adorados incluso. Entonces confesar esto, hermanos, como creyentes en aquel tiempo, era algo realmente terrible. Era un desafío confesar que Jesús era tu único Señor en tu vida, que no tenías más señores en tu vida, sino únicamente el Señor. Eso atentaba en contra del gobierno secular. Por eso los cristianos en el primer siglo fueron perseguidos, hermanos. Fueron muertos, fueron quemados en la hoguera. ¿Por qué? Porque ellos debían de confesar con sus labios que César era el Señor, que el emperador romano era el Señor, pero ellos se negaban a eso. Ellos decían: mi vida le pertenece únicamente a mi Señor que me ha comprado con su sangre, el Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, Martín Lutero escribió: confesamos que Jesús nos compró y nos ganó, no con oro ni plata, sino con su santa y preciosa sangre. Y lo hizo para que nosotros pudiéramos ser suyos. Le pertenecemos. Él es nuestro Señor y el único Señor que queremos y necesitamos. Hermanos, que esto sea una realidad en nuestra vida también. Cuando hoy en este mundo se nos presentan muchas cosas que quieren gobernar nuestros corazones, nosotros digamos: nosotros solo tenemos un Señor al cual se rinden nuestros corazones.
es aquel que nos ha comprado con su sangre, es aquel que nos ha comprado con esa preciosa sangre. Entonces, hoy, hermanos, en día somos tentados, ¿no?, a tener muchos señores. Por eso Jesús dijo, nadie puede tener dos señores ni servir a dos señores. O ama a uno y aborrece al otro. Entonces, hermanos, que el Señor sea el Señor de nuestro corazón, que lo podamos confesar con nuestros labios. Filipenses 2:9 dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y lo confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es ¿qué? Señor, para gloria de Dios Padre. Eso debe ser, hermanos, día a día lo que nosotros confesemos con nuestra manera de andar. Lo que Pablo está diciendo aquí, vivan de una manera digna de su vocación, que el Señor sea su verdadero Señor en su diario vivir. Valga la redundancia de palabras. Se nos dice también que hay una sola ¿qué? Una sola fe. Matthew Henry dice que no es el acto de fe de cada miembro, sino la fe objetiva, la creencia común de la iglesia. Nuestra creencia común como creyentes se centra ¿en qué? En Jesucristo, en su obra redentora, en el evangelio de salvación. Como lo ha dicho Pablo en esta carta, eso es el objeto de nuestra fe. De acuerdo con la enseñanza de Pablo, en esta carta, judíos y gentiles han entrado a la comunidad por una misma puerta, por medio de la fe, por medio de Jesucristo. Entonces, cuando Pablo está recalcando esto quiere dejar claro que no había dos maneras de llegar a Dios, sino una sola fe. Por eso Pablo, cuando escribe Gálatas, está contrarrestando eso, un falso evangelio. ¿Por qué? Porque les estaba mostrando los judaizantes de que podían alcanzar la salvación por medio también de las obras y la gracia de Dios. Y no es así. Hay una sola fe. Es una sola fe la que nos permite la entrada a la salvación. No hay otra fe, dice Pablo. En ningún otro hay salvación, sino solamente en el sacrificio de Cristo. Es por medio de la fe, la sola fe, que somos salvos. Luego también dice que hay un solo ¿qué? Hay un solo bautismo. Y esto se refiere al bautismo en agua, hermanos. El bautismo en agua, ¿qué es? Es la confesión pública de mi fe en Jesucristo. Es mi confesión pública de que yo he creído verdaderamente en el sacrificio del Señor Jesucristo. Y esto lo tiene que hacer todo aquel que ha creído verdaderamente. Por eso Jesucristo dice, vayan y prediquen el evangelio. ¿Y qué más dice? Y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, el bautismo en agua simboliza la muerte, la sepultura de la vida antigua. Cuando usted es sumergido, usted está simbólicamente muriendo a esa antigua vida, pero cuando es levantado, usted está está viniendo al comienzo de una vida nueva, está renaciendo a una vida nueva. Entonces, el bautismo es simbólico. Lo hacemos para mostrarle a los demás públicamente de que hemos creído en la obra redentora del Señor Jesucristo. Hay un solo bautismo. Ese bautismo es eso precisamente, es una confesión pública de mi fe en el Señor Jesucristo. Si usted ha creído verdaderamente en el Señor Jesucristo, usted debe de bautizarse delante de sus hermanos de manera pública, para que sus hermanos puedan ser testigos de que usted ha creído verdaderamente. Es la fe en el interior reflejada hacia los demás. Entonces, si alguien no lo ha hecho y desea hacerlo, pues puede acercarse conmigo para platicar sobre esto y programar más adelante ese momento para que podamos todos ser bautizados y confesar públicamente de que el Señor Jesucristo es nuestro Señor. Por eso Juan el Bautista, ¿qué era lo que decía? Arrepiéntanse y desciendan a las aguas y den frutos dignos ¿de qué? De ese arrepentimiento. Pero los fariseos, que decían, nosotros no hemos pecado, por lo tanto que no podemos bautizarnos. Era muy diferente.
Los demás descendían con Juan el Bautista y reconocían que habían pecado delante de Dios, se arrepentían y hacían una confesión pública de ese arrepentimiento. Y luego daban frutos dignos de ese arrepentimiento. Por eso Jesús dijo: camada de víboras, ustedes no quieren arrepentirse, quieren vivir en esa hipocresía, considerarse que están limpios, pero cuando realmente por dentro están llenos de pecado. Entonces el bautismo es una confesión pública de que en el interior ha venido el arrepentimiento a mi vida. Amén. Sigue diciendo en el versículo 6 que tenemos un solo ¿qué? Un solo Dios y Padre de todos. Entonces todos los seres humanos son creación de Dios. Eso nos lo pone muy claro el libro de Génesis. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, de ahí viene toda la raza humana. Todos los seres humanos son creación de Dios. Todos fueron creados por Dios a su imagen y a su semejanza. Tenemos la imagen y la semejanza de Dios. Pero el pecado, hermanos, de Adán nos separó de Dios. El pecado y la transgresión de Adán y Eva nos separaron de Dios. La muerte entró, el pecado entró a este mundo por medio de Adán. El pecado trajo esa separación, esa enemistad para con Dios. Nos lo ha dicho Pablo en la carta a los Efesios. Pero ahora por medio de Jesucristo y de su obra redentora es como es restaurada esa comunión con Dios. La enemistad que el hombre ha tenido por medio del pecado en Jesucristo es restaurada. De tal manera que ahora todos los que han creído verdaderamente, de cualquier nacionalidad, de cualquier cultura, de cualquier idioma, tienen a Dios por Padre. Por Padre. Solo aquellos que han creído verdaderamente en la obra de Jesucristo, ya no solo lo tienen como el Creador, sino también como su Padre en los cielos. Y estamos unidos a Él. Y estamos en una unidad por medio de Él. Por eso ahora le podemos llamar Padre, porque hemos recibido esa adopción como hijos. Antes de que creyéramos, éramos creación de Dios, nada más. Pero ahora le podemos llamar nuestro Padre celestial. Amén. Hay un solo Dios, dice, no hay muchos dioses, hay un solo Dios y Padre de todos. No es Padre de unos cuantos, ni de unos pocos, sino que es Padre de todos los que han creído verdaderamente en Jesucristo. Y vea qué interesante lo que agrega el apóstol Pablo. Es un Padre que está sobre todos, por todos y en todos. El Padre está sobre todos. Como Padre es sobre todos porque ejerce control sobre ¿quiénes? Sobre sus hijos. Yo no soy papá solamente de Andrés, soy papá de Santiago y de Mateo. Entonces ejercemos un control sobre todos ellos. Entonces cuando Dios es nuestro Padre, Él tiene un control de nuestras vidas, de nuestras circunstancias, de nuestras adversidades que pasamos día a día. Sea lo que pasemos, bueno o malo, Dios como Padre está en control de todas esas circunstancias. Él ejerce control sobre todas esas cosas. Por eso dice Pablo, todo obra para bien para los que aman al Señor. Dios está sobre todo, porque Él ejerce control sobre todos. Él está, dice, por todos, puesto que nos bendice a todos por medio de Cristo, nuestro mediador. Él es por mí, Él es por usted, Él es por todos nosotros. Amén. Dice, Él está en todos. El Señor, por medio del Espíritu Santo, habita en cada uno de nosotros. Nosotros somos templo y morada de Dios por medio del Espíritu Santo. Usted tiene al Padre, por eso Jesús dijo, yo oro para que ellos sean uno. Y Jesús oraba también, dice, y el que me ama y guarda mi palabra, mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él, con Él. Qué interesante, ¿no? Yo amo al Señor Jesús, amo su palabra, el Padre me ama y viene con Jesús y mora en mi vida. Entonces el Padre nos está diciendo, Pablo está diciendo lo que Jesús prometió a sus discípulos.
que vendría juntamente con el Padre y moraría en nosotros. Entonces Él es Dios, nuestro Padre, que está sobre nosotros, por nosotros y en nosotros. Amén. Entonces, como conclusión, hermanos, el tema que Pablo nos ha venido hablando en esta sección del 1 al 6 es una unidad maravillosa que une a los efesios los unos con los otros en su iglesia aquí local, pero también con otros creyentes alrededor del mundo. Porque si usted ahorita va a un país y usted busca una iglesia donde congregarse, usted va a ser bien recibido. ¿Por qué? Porque usted forma parte de una iglesia universal, una iglesia global, no solamente de esta, sino que también ahorita en China hay iglesia del Señor, en Estados Unidos hay iglesia del Señor, en un rincón, el rincón más escondido de México, se reúnen creyentes, ahí está la iglesia del Señor. Traspasa paredes, fronteras, y que esa unidad nos ha sido dada como iglesia. Y que en nuestro diario vivir como creyentes no debemos de hacer nada que estorbe y que eche a perder esa gran bendición que el Señor nos ha dado, sino que debemos de procurar mantener, preservar, guardar esa unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Entonces, ¿qué les parece si oramos y le damos gracias al Señor por lo que el Señor nos ha dicho en esta porción, hermanos? Y ahora podemos entender un poco más cómo debe ser nuestro andar diario. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia en nuestra vida, Señor. Y gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos has permitido, Señor, en este día, en completa libertad, en completa paz, Señor, como tu iglesia, con mis hermanos, Señor, poder acercarnos delante de ti, Señor, poder alabarte, adorarte, confesar que tú eres nuestro Señor y abrir tu palabra, Señor, tu bendita palabra, Señor. Y saber, Señor, que tú nos has dado esta unidad y que ahora como creyentes somos llamados a preservar esta unidad, a guardar esta unidad, Señor, a tenerla como aquello, Señor, preciado en nuestra vida, Señor. Eres nuestro Señor, eres aquel que nos ha comprado con su sangre, Señor. Y gracias por esa obra en nuestras vidas. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que día a día nos recuerda esa promesa de salvación, Señor, que tenemos en ti. Y queremos, Señor, mantenernos en esa unidad como iglesia hasta el día de tu venida. Gracias te damos, Señor, en esta tarde, por este tiempo, por la vida de mis hermanos, por el matrimonio de nuestra hermana Lupita y nuestro hermano Mario, por la vida de nuestra hermana Adriana, por la vida de nuestro hermano Guadalupe, por la vida de mi esposa, de mi suegra, de mis hijos, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú haces en medio de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantenernos en esta unidad hasta el día de tu venida, Señor. Y aquellos que no han podido venir en esta tarde, Señor, ahí donde se encuentran, que ellos también guardar, Señor, esta unidad por medio de la paz.